El tema de hoy es pielonefritis aguda y posteriormente revisaremos lo que es pielonefritis crónica. La pielonefritis aguda es el proceso inflamatorio del parénquima renal y su sistema colector. Esto puede ser por un proceso infeccioso. La pielonefritis aguda generalmente no debe de existir en la persona adulta y el diagnóstico lo comprobamos a través de un urocultivo de al menos 10.000 unidades formadoras de colonias por milímetro cúbico. Y los síntomas deben ser compatibles con la enfermedad de inflamación renal. Tenemos bien pielonefritis aguda y pielonefritis crónica. También lo que vamos a revisar es pielonefritis aguda no complicada y pielonefritis aguda complicada. La pielonefritis aguda no complicada, cuando la infección es causada por un patógeno, generalmente la pielonefritis aguda no complicada es por un solo patógeno. En este caso, Escherichia coli es el más frecuente. Consideremos que el paciente debe tener una anatomía y funcionamiento renal normal. La pielonefritis aguda complicada van a existir algunos otros factores que van a predisponer a la infección del riñón y del sistema colector. Algunas, por mencionar, las que ustedes están viendo en pantalla, la más frecuente, en este caso, en lo que compete a la urología, es la litiasis renal urinaria y la hipertrofia prostática benigna, que por compresión puede haber infección ascendente hacia los riñones. Algunos criterios de ingreso hospitalario. La mujer joven, no embarazada, sin ninguna enfermedad de base y sin afectación importante del estado general, puede tratarse en régimen domiciliario. Generalmente la pielonefritis aguda, ya sea en el hombre o en la mujer, responden muy bien al tratamiento. El resto de los pacientes se recomienda administrar una primera dosis cuando vemos que tiene ataque al estado general por vía parenteral o vía IM. Se revalora en un periodo de 6 a 24 horas y se da la alta del servicio de urgencias. Si el paciente no cumple con los criterios de ingreso, no es necesario hospitalizarlo. Se le manda a su casa con tratamiento vía oral y recomendaciones generales. Si el paciente presenta datos de infección grave, si el paciente presenta alguna complicación local o aumento de los síntomas, que puede ser dolor, presencia de hematuria o persistencia de la fiebre, o si presenta datos de insuficiencia renal aguda, estos pacientes pueden hospitalizarse. Inclusive se puede tener antecedentes de algún microorganismo resistente. Algunos otros pacientes, por ejemplo, diabetes, ancianos o con alguna comorbilidad que tengan crónica, pueden tener una adecuada respuesta al tratamiento. Pacientes embarazadas y bueno, la imposibilidad por cumplir con el tratamiento oral, ya sea por la persistencia de la náusea o el vómito. O pacientes que no se estabilicen en una observación de 6 a 12 horas, hay que hacer una revaloración inclusive de antibiótico. E. coli es el organismo más común en el 80% de los casos. Aquí en Puebla no tenemos un elevado índice de resistencia a E. coli, por lo que responde muy bien a los tratamientos. Algunos otros gérmenes, por ejemplo, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia y Citrobacter sin especie, son responsables de los casos restantes. Bacterias gram negativas, por ejemplo, pueden afectar el tracto genitourinario, pero también tenemos bacterias gram positivas. De las menos frecuentes, estas dos que he mencionado, pero podemos tener presencia de Streptococcus fecalis, Staphylococcus aureus, que pueden causar pielonefritis. Las mujeres en edad reproductiva, con actividad sexual y algún antecedente de una infección de vías urinarias, pueden también tener pielonefritis y resistencia al tratamiento. Los pacientes con diabetes y con incontinencia urinaria se relacionan con mucho mayor riesgo de padecer pielonefritis e incluso desarrollar insuficiencia renal aguda. Es el cuadro urológico de los más frecuentes en la sala de urgencias en un 3 a un 5% de la población. Fisiopatología. ¿Cómo sucede la infección? Por vía ascendente, que es la más frecuente, por vía hemática. Viaja el patógeno de otra infección contenida en el organismo, y la linfática, que algunos autores mencionan que esta está en duda. La vía hemática es mucho menos frecuente que la ascendente y mucho menos la
mucho menos frecuente la linfática, como les había mencionado. Histológicamente y macroscópicamente, ¿qué se va a encontrar en el riñón? Va a estar aumentado de volumen. Esto se correlaciona con la presencia de dolor. Va a estar edematoso y va inclusive a tener abscesos en alguna ocasión o en algunos pacientes. La pelvicidad renal se encuentra congestionada, engrosada y hemorrágica, y esto puede contribuir al desarrollo de hematuria o de insuficiencia renal. El cuadro clínico, aunque el pielonefritis aguda no tiene una tríada clásica, generalmente se presenta dolor lumbar, fiebre y en ocasiones hematuria. Estos tres síntomas puede aparecer primero el paciente con fiebre, persistente, y después se agrega dolor. O puede empezar con dolor, y después se agrega fiebre y hematuria. Y la hematuria puede ser macroscópica inicialmente y después se agrega fiebre y dolor lumbar. Recuerden el antecedente de infección de vías urinarias o algún antecedente urológico. Podemos descartar que se trate de una pielonefritis no complicada y pensar que sí es una complicada. Se agrega la sintomatología general, que puede tener ataque del estado general y el paciente puede desarrollar hasta una septicemia. La orina o el cambio de coloración de la orina no es significativo como para realizar el diagnóstico. Por laboratorio, se debe de tomar el urocultivo como técnica, ¿sí?, para el diagnóstico de lo que es la pielonefritis aguda. Se toma el chorro medio y como punto de corte 10.000 a las 5 unidades formadas de colas por mililitro para el diagnóstico de bacteriuria con pacientes y con clínica de pielonefritis aguda. En el ego no es recomendable para hacer el diagnóstico, pero podemos encontrar numerosos leucocitos en cúmulos, bacilos o cadenas o cocos bacterianos. El movimiento browniano se observa al microscopio electrónico, el movimiento de los leucocitos. Urocultivo, aquí tenemos lo que es el diagnóstico, más de 100.000 unidades formadas de cola de un solo germen. Flora polimicrobiana, hay que descartar que sea una pielonefritis aguda complicada. En la sangre, en la muestra de sangre, vamos a encontrar el desarrollo infeccioso, leucocitos con neutrófilos, aumento de la velocidad de eritrosedimentación, elevación de la concentración de proteína C reactiva, que nos habla de proceso inflamatorio, y elevación de la creatinina en caso de que el paciente esté desarrollando insuficiencia renal aguda. Va a disminuir el aclaramiento y vamos a encontrar hemocultivos positivos. Y si se puede tomar a la par el urocultivo y el hemocultivo, estaremos haciendo un buen diagnóstico por laboratorio. Este es el algoritmo que ustedes deben de revisar en la guía de práctica clínica y es el resumen de lo que ya les había mencionado. Aquí menciona lo de toma de urocultivo y activiograma en caso de descartar o que no esté bien desarrollado el cuadro clínico. Con factores de riesgo, sí, tiene factores de riesgo, entonces hay que seleccionar el antibiótico para el germen. En ese momento hay que tomar urocultivo y bueno, mantenerlo en observación. Por imagenología. Si el paciente persiste con fiebre por más de 72 horas, hay que tomar un ultrasonido, pero no hay que esperarnos a las 72 horas para tomar el ultrasonido. El ultrasonido, en cuanto llega el paciente, se le manda a solicitar. La urografía excretora se solicita, pero ya cuando el paciente está respondiendo al tratamiento, y la urografía excretora nos ayuda para hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, si el paciente tiene litiasis, además de que nos va a mostrar si el riñón se encuentra aumentado de tamaño. La respuesta inflamatoria que tiene el riñón va a generar una vasoconstricción cortical y esto explica la reducción de la depuración del medio de contraste y su aparición tardía. Para que participen en clase, una vez que han revisado este video, describan qué es lo que ven en esta imagen, de lo que hemos hablado, tanto del aspecto macroscópico, microscópico y los cambios a nivel de lo que es la silueta renal. Su segunda participación, ver cómo se encuentra en condiciones a través del ultrasonido esta imagen que están revisando.
Se menciona que la tomografía es el estudio de elección para ver a un paciente que tiene pielonefritis aguda. No todos los servicios de urgencias tienen a la TAC. Por eso inicialmente podemos tomar el ultrasonido renal, pero posteriormente, si tenemos, tomamos la tomografía computarizada de riñón, que es el medio idóneo para realizar diagnóstico de pielonefritis aguda, más que nada por el aumento del tamaño del riñón, ver cómo está el sistema colector y bueno, delinea si no tenemos masas, asexos, litiasis o alguna otra situación. Igual, su tercera participación en esta clase es describir qué es lo que ven en esta imagen y cuál es la diferencia a las otras dos que revisamos, y este es un estudio de tomografía. El primero fue una ecografía, el segundo fue un ultrasonido y este es una tomografía. ¿Qué vamos a encontrar en la TAC? Aumento del tamaño por la inflamación y la congestión. Vamos también cómo se encuentra la alteración y la excreción del medio de contraste, y vamos a ver si el sistema colector urinario se encuentra congestionado o totalmente obstruido. Vamos a encontrar también inflamación de los ureterales y nos sirve también para descartar si el paciente no cursa de una litiasis ureteral. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la pielonefritis crónica. Las diferencias aquí están. Y bueno, el cuadro clínico de la pielonefritis crónica es intermitente y recurrente. El cuadro de la pielonefritis aguda va a ser agudo y se van a presentar generalmente los tres síntomas: fiebre, dolor, hematuria y síntomas urinarios difusos. Responde muy bien al tratamiento con ciprofloxacina, amoxicilina, de preferencia con ácido clavulánico. En la crónica utilizamos ya antibióticos un poco más potentes y bueno, la nitrofurantoína en lo que se estudia al paciente. Diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda, con la diverticulitis, por la pancreatitis, por las características de dolor que presenta cada una de estas patologías. La diverticulitis, recordemos que se presenta en el adulto a partir de la década de los 50 y más en los 60, y la pancreatitis en aquellos pacientes que han tenido algún factor de riesgo, algún proceso infeccioso. Aquellos pacientes con herpes zóster, recordemos que sigue el trayecto del nervio y puede confundirse con una pielonefritis aguda. En cuanto al tratamiento, les había comentado, responde generalmente muy bien a la monoterapia, en caso de ser una monoinfección, generalmente por Escherichia coli. Y va a depender de la gravedad, del estado de afección del paciente, y bueno, si no tiene alguna alteración que presente insuficiencia renal aguda. Ante la sospecha de pielonefritis aguda, hay que realizar el urocultivo, si podemos también realizar el hemocultivo y iniciar el antibiótico. El paciente puede presentar un poco de deshidratación que no va a generar gran complicación, y bueno, a pesar del tratamiento y la hidratación por vía IV, puede tolerar la vía oral. La terapia de primera elección es una fluoroquinolona. En áreas de resistencia a E. coli es menor al 10% y responde muy bien. Podemos manejar ciprofloxacino 1 gramo o levofloxacino 750 miligramos cada 24 horas. Necesariamente el levofloxacino debe ser a 750 y dar un tratamiento entre 5 a 7 días y revaloramos al paciente. Se recomienda hospitalizar, como ya les había comentado, estado de choque, deshidratación, intolerancia oral y si no hay mejoría a las 72 horas de iniciado el tratamiento. El régimen sugerido: podemos utilizar fluoroquinolonas, podemos combinar aminoglucósidos con o sin ampicilina. Recordemos que los aminoglucósidos son nefrotóxicos y debemos irnos con cuidado con este esquema de tratamiento. Podemos utilizar cefalosporinas de amplio espectro o penicilina de amplio espectro con o sin aminoglucósidos o carbapenem. Hay que preguntar al paciente si no tiene alergias a las penicilinas. Hasta este momento terminamos la primera parte de pielonefritis aguda y posteriormente realizaremos la segunda parte.